Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Sofonías capítulo 3, los pecados de Jerusalén. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por tus cuidados. Gracias porque nos provee lo necesario para nuestra existencia. Pedímoste en este momento, Señor, que al abrir tu palabra, el Santo Consolador esté a nuestro lado, enseñándonos, explicándonos, dándonos a entender el mensaje que tienes para nosotros en este capítulo de Sofonías. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu compañía, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Al estudiar el capítulo 2 de Sofonías, vemos que después del llamado de Dios con un triple buscar y tras pronunciar el juicio de Dios contra las naciones vecinas que estaban llenas de orgullo y que se burlaron de los males que venían a Israel, pues ahora pasa revista sobre los pecados de su pueblo. El Señor contradiría su propio sistema de justicia si pasara por alto el hecho de que su pueblo está cometiendo la misma clase de pecados. No sería justo de su parte si castigara a naciones paganas y dejara ir libre a su pueblo elegido, que por su maldad no se los podría distinguir de las naciones idólatras que la rodeaban. El capítulo 3 de Sofonías, entonces, el Señor hace la lista de las transgresiones de Judá y describe el juicio contra su pueblo. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 8, la profecía contra Jerusalén. Miremos los versículos 1 y 2. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová ni se acercó a su Dios. El Señor pronuncia un ay contra la ciudad de Jerusalén, a quien describe con 3 calificativos. Es una ciudad rebelde por sus transgresiones a la ley de Dios, contaminada porque se ha apartado de Dios y adora ídolos, opresora, oprime a sus propios ciudadanos. Y se dan 4 razones por las cuales Israel ha caído. Número 1, no escuchó la voz, es decir, la voz de Dios, tal como se expresa en la ley y los profetas. Número 2, no recibió la corrección. El Señor envió mensajes por sus profetas para el bien de la nación, o también envió castigos para que se dieran cuenta de su conducta, pero ellos no recibieron esa corrección divina. Tercero, no confió en Jehová. En tiempos de angustia, con frecuencia Judá esperaba la ayuda de sus aliados extranjeros, de ídolos, pero no confiaba más en el Señor. Número 4, ni se acordó de su Dios, es decir, a pesar de su condición del castigo inminente, no buscó al Señor, no escuchó sus advertencias, no vino a pedir perdón, le dio la espalda al Eterno. Sigamos estudiando los versículos 3 y 4. Sus príncipes son en medio de ella leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan ni un hueso para la mañana. Sus profetas son altaneros, hombres fraudulentos, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Estos dirigentes del pueblo eran como fieras que se devoraban la presa y no dejaban absolutamente nada. Estos dirigentes han sido los primeros en delinquir, aprovechándose de la situación social del pueblo. Se habla de príncipes como leones, los jueces son como lobos nocturnos, los profetas fraudulentos y los sacerdotes contaminaron el santuario. Los profetas falsos presentan con arrogancia mensajes de parte de Dios cuando en realidad eran invenciones suyas para halagar al pueblo. Los sacerdotes, en vez de procurar que el pueblo recibiera la ley de Dios, profanan las cosas santas y hacen de las cosas sagradas como medio de lucro personal. Estos son los mayores culpables del mal que aqueja al pueblo. Versículo 5.
Jehová es justo en medio de ella, no cometerá iniquidad. Cada mañana al despuntar el día, emiten sin falta su juicio, pero el perverso no conoce la vergüenza. Frente a la conducta provocadora del pueblo, el profeta presenta el proceder de Dios siendo siempre justo, y así como todos los días sale el sol para dar luz, para iluminar a todos, así su juicio se manifiesta cada mañana en beneficio de todos. Severamente se hace recordar los transgresores que Dios está siempre en medio de ellos, testificando de la justicia divina mediante el templo, sus servicios y sus verdaderos adoradores, con lo que quitaba toda excusa para que desobedecieran su voluntad. Sigamos estudiando los versículos 6 y 7. Hizo destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. He dejado desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades han quedado desoladas, no ha quedado ni un hombre, ni un habitante. Me decía, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada cuando yo la visite. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Este pasaje presenta una triste realidad del pueblo de Judá. Los transgresores sabían que Jehová había destruido naciones impías, los cananeos. También el reino del norte de Israel fue destruido por Asiria. Así Judá es aquí advertida, junto con otras naciones, del merecido castigo de Dios debido al pecado. Los castigos infligidos sobre las naciones, más las advertencias divinas sobre la desolación que vendría a Jerusalén, deberían haber enseñado a los israelitas para que se arrepintieran y obedecieran a Dios. Si ellos no se reformaban, recibirían el castigo divino. Pero en vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor en humildad, tales advertencias no sirvieron de nada, pues ellos se apresuraron a hacer el mal. Sigamos con el versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. La intensidad del mensaje de este versículo se destaca porque es el único en el Antiguo Testamento que tiene 22 letras del alfabeto hebreo. Es decir, es un mensaje abarcante. Si los pecadores no se arrepienten, el castigo divino es inevitable. Llega el día, el momento solemne, en que el Señor se levantará como testigo contra los pecadores, y entonces será el día de la ira divina. Y Judá y Jerusalén también participarán de ese juicio que le vendrá a las naciones de la tierra por su maldad. La segunda sección de este capítulo 3 de Sofonías son los versículos 9 al 13. Es el anuncio de un reinado de justicia. Versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. El pasaje indica claramente un tiempo de restauración para Israel. Después del juicio, una promesa de vida. No importa de qué nación o lengua fueran, todos los que se unieron con Israel para adorar al Dios verdadero hablaron con pureza de labios, no más contaminados por la idolatría en cualquiera de sus formas. Versículos 10 y 11. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de las obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Las naciones que se ubican más allá de Etiopía, es decir, de los confines más apartados de la tierra, estas naciones esparcidas vendrán y se unirán con el pueblo de Dios para adorar al Señor. Recuerden que el sentido de misión forma parte del pacto. Dios quiere alcanzar a todo el mundo, y entonces enfatiza que en aquel día el profeta anticipa un tiempo
cuando los hijos del Señor le servirán sinceramente de todo corazón. En ese mismo tiempo serán destruidos todos los soberbios que hicieron su voluntad y no confiaron en el Señor. Los errores del pasado ya no serán parte de la experiencia de este pueblo restaurado. Versículos 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Los profetas habían llamado la atención frecuentemente a sus contemporáneos sobre la presunción y el orgullo, porque creían que por ellos mismos se podían salvar y no confiaron en Dios. Ahora, el Señor levantará un remanente y el profeta describe esas cualidades de carácter especiales que tendrán. Debían ser humildes, justos, veraces. El propósito de Dios era que no hubiera entre sus hijos quienes fueran altivos, autosuficientes y vanidosos. Este remanente confiará en el nombre de Jehová. Será el tiempo de restauración de Israel. Es el tiempo cuando el verdadero pastor guiará a su pueblo, a quienes compara como sus ovejas. Y llegamos a la parte final del capítulo 3 de Sofonías, que también es la parte final de todo este pequeño libro del profeta, que son los versículos 14 al 20, y habla específicamente de la restauración de Jerusalén. Leamos los versículos 14 y 15. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha retirado su juicio contra ti, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, no temerás ya ningún mal. Después de la prueba purificadora se inaugura una era gloriosa para Jerusalén, que hace que puedan cantar llenos de júbilo y gozo, porque el Señor ha retirado su juicio. El profeta aquí muestra que Jerusalén se regocija porque sus juicios, que aunque necesarios debido a su pecado, han sido apartados y sus enemigos han sido echados fuera. Los enemigos de Israel, que sería en este caso Babilonia, ya fue destruido, y ahora se restaurará la teocracia, donde el Señor mismo será el rey de Israel y lo gobernará en justicia y paz. Versículos 16 y 17. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, que no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se regocijará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Este es un tremendo mensaje de esperanza, de paz. Dios le dice a Sión que no tema, que no se desanime, que no se descorazone, porque Dios mismo restaurará a Israel y volverá a habitar con ellos. Y tal como el novio se alegra por su novia, el Señor se regocijará por su pueblo con alegría y canción. Va a reposar en arrobo silencioso mientras contempla a su pueblo, en el cual se complace y se deleita. Esto nos transporta hasta el fin mismo del gran conflicto, cuando este mundo será restaurado y el mal será exterminado de la tierra. La descripción que nos ofrece la inspiración es que será un momento de mucha alegría, y el coro celestial entonará un canto especial, y el Señor mismo es quien dará la nota. Pero ¿acerca de qué cantará Dios? ¿Acerca de la destrucción de los impíos? La respuesta es no. Él no se regocija ante la muerte de ningún ser de la tierra, pero lo que trae gozo a su corazón son los resultados del juicio final. El pecado, el dolor, la muerte, la miseria y la enfermedad y el crimen ya no existen más. Todo esto desaparecerá por la eternidad y se gozará por la multitud de redimidos que estarán con Él para siempre. Elena de White termina uno de los libros más importantes de la siguiente manera: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación.
De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el alto más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Libro El conflicto de los siglos, página 734. A medida que Jesús les descubra las riquezas de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro y millares y millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. El mismo libro Conflicto de los siglos, página 736. Este es un canto que retumbará por todo el universo, reconociendo la gran victoria que ha logrado el Señor en favor de los seres humanos redimidos. Sigamos leyendo al libro del profeta Sofonías en el capítulo 3 sobre estas preciosas promesas en los versículos 18 y 19. Como en día de fiesta apartaré de ti la desgracia, te libraré del oprobio que pesa sobre ti. En aquel tiempo yo te apremiaré a todos tus opresores. Salvaré a la oveja que cojea y recogeré a la descarriada. Cambiaré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. Mientras estaban en el exilio, los fieles de Dios no podían asistir a las fiestas santas. Por fe, el profeta anticipa un tiempo cuando los verdaderos hijos de Dios se reunirán para adorarlo sin ningún oprobio. Y es tan grande la bondad del Señor que se ocupa de aquellos que necesitan auxilio, los que quizás tropiecen a lo largo del camino de la vida. Dios espera que cooperemos con Él, prodigando esa ayuda a otras personas, ayudándoles a llegar también a la patria celestial. Y terminaremos el estudio de este libro de la Biblia con el versículo 20. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré y os daré renombre y fama en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio ante vuestros propios ojos, dice Jehová. El profeta termina su libro con un cuadro glorioso de promesas que hace relatar el día futuro de la restauración después del cautiverio babilónico. Sería el pueblo de Israel una nación reconocida entre todos los pueblos de la tierra. Dios quería que Israel recibiera la máxima alabanza entre todos los pueblos, que reconocieran en él la obra del Eterno, que hace que Israel renaciera como nación. Pero lamentablemente Israel no vivió a la altura de sus posibilidades, y esas gloriosas promesas solo se cumplirán plenamente mediante la iglesia redimida del Señor. Ahora, si miramos la última frase de este libro es, dice Jehová. Esto confirma la certeza del mensaje del profeta porque descansa sobre la infalible palabra de Dios. Apreciado amigo y hermano, este libro es un llamado para que cada uno pueda venir al Señor antes que sea demasiado tarde. Los planes que Dios tiene son maravillosos, exceden nuestra imaginación. El tiempo en que Jesús hará su obra será un tiempo especial de salvación. Pero cada uno de nosotros hoy debe venir al Señor, debe entregar su vida a Él, debe aprender a caminar humildemente a su lado, y la victoria estará asegurada. Hoy es el día de tomar esa gran decisión. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.